No, la faz de la tierra. Aleluya, aleluya, aleluya. Enviaste, Señor, tu Espíritu y todo ha sido creado y se ha renovado la faz de la tierra y se ha renovado la faz de la tierra. El Espíritu del Señor llenó la faz de la tierra. Aleluya, aleluya, aleluya. Vamos a ofrecer esta Eucaristía en acción de gracias para el cumpleaños de Armando Govea, cumpleaños de Virginia Rodríguez, cumpleaños de Delta Lucía Arjona Morales. Pediremos por la salud de Roberto Saldívar, presbítero, Carlos Moreno, Betty Medina, Francisco Sarabia, Concepción Pérez, María Elena Cabrera, Amado, Ligia del Pilar, Juanita May, Lupita Ancona, Rocío Villegas, Salvador Macías y algunos hermanos difuntos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Mis hermanos, vamos a disponernos a vivir nuestra Eucaristía en esta fiesta de San Mateo. Cada fiesta de los apóstoles nos invita a pedir por nuestra iglesia, que como confesamos en el credo es apostólica, y aprovechamos también para recordar el llamado que el Señor hace para seguir participando en su iglesia con nuevos apóstoles, especialmente la vocación al ministerio ordenado. Vamos a pedir porque muchos jóvenes se abran a la llamada que Dios les dirige para que respondan en la vocación, especialmente al sacerdocio. Y damos gracias a Dios también por esta reapertura del culto público, que a partir del 15 de septiembre se llevó a cabo, pero ayer domingo pues fue el primer domingo de culto público. Por la gracia de Dios parece que todo ha sido con orden y que la gente se sigue cuidando, y exhortamos a quienes pudiendo asistir, pues recuerden que lo que el Papa nos ha dicho, que la Eucaristía es real, no es virtual. Se aprovechan nuestros medios para hacernos presentes en sus hogares, para seguirnos cuidando de la pandemia, pero ya se puede asistir presencialmente en nuestras iglesias, y quienes pudiéndolo hacer, ojalá que especialmente los domingos, pues se preparen para asistir y encontrarnos de nuevo con Jesús en la Eucaristía. Seguimos pidiendo por nuestros enfermos y los que los van cuidando. Tú que eres el camino que conduce al Padre, oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Tú que eres la verdad que ilumina a los pueblos, Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros.
tú que eres la vida que renueva el mundo. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo, Jesucristo. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres que ama el Señor. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu santificador. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad, a los hombres de buena voluntad. Oremos. Dios nuestro, que con inefable misericordia te dignaste elegir a San Mateo para convertirlo de publicano en apóstol, concédenos que, sostenidos por su ejemplo y su intercesión, te sigamos fielmente y vivamos siempre unidos a ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, yo, Pablo, prisionero por la causa del Señor, los exhorto a que lleven una vida digna del llamamiento que han recibido. Sean siempre humildes y amables. Sean comprensivos y sopórtense mutuamente con amor. Esfuércense en mantenerse unidos en el espíritu con el vínculo de la paz. Porque no hay más que un solo cuerpo y un solo espíritu, como es también solo una la esperanza del llamamiento que ustedes han recibido. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que reina sobre todos, actúa a través de todos y vive en todos. Cada uno de nosotros ha recibido la gracia en la medida en que Cristo se la ha dado.
Él fue quien concedió a unos ser apóstoles, a otros ser profetas, a otros ser evangelizadores, a otros ser pastores y maestros. Y esto para capacitar a los fieles a fin de que, desempeñando debidamente su tarea, construyan el cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a estar unidos en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, y lleguemos a ser hombres perfectos, que alcancemos en todas sus dimensiones la plenitud de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Los cielos proclamen la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día comunica su mensaje al otro día, y una noche se lo transmite a la otra noche. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Sin que pronuncien una palabra, sin que resuene su voz, a toda la tierra llega su sonido y su mensaje hasta el fin del mundo. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Señor Dios eterno, alegres te cantamos, a ti nuestra alabanza. A ti, Señor, te alaba el coro celestial de los apóstoles. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a su mesa de recaudador de impuestos, y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo: no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa: yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la fiesta del apóstol San Mateo recibimos una gran noticia. Todos tenemos remedio.
Hermanos, el sábado pasado meditamos con San Pablo que la resurrección de Cristo para nosotros los creyentes significa que resucitaremos con un cuerpo glorificado, semejantes al hombre celestial. Esta verdad nos mueve a la esperanza para seguir orando por nuestros seres queridos que han pasado de este mundo a la casa del Padre, especialmente en este tiempo de pandemia. El Evangelio nos presentó la parábola del sembrador, en la que meditamos la generosidad de Dios al esparcir la semilla que es su palabra en todo tipo de terreno, con la esperanza de que aun los que aparentemente no tienen las condiciones para que germine la semilla, se conviertan en tierra buena y den fruto abundante. Con esta parábola el Señor nos dice: todos tenemos remedio. El único que no tiene remedio es el que cierra su vida a Dios. A ellos se les aplica aquello que dijo Jesús cuando le preguntaron por qué hablaba en parábolas, y dijo: es que no quieren convertirse ni que yo los salve. Hoy es la fiesta de uno que sí tuvo remedio, que sí quería convertirse, que sí quería salvarse: el apóstol y evangelista San Mateo. Veamos tres aspectos de la relación entre él y el Evangelio. El Evangelio atrae. Si bien la narración de los Evangelios no nos dice de San Mateo, lo que sí nos dijo en días pasados de la mujer de la mala vida, cuando ésta fue en busca de Jesús para demostrar a través de signos sinceros de amor que estaba arrepentida y buscaba el perdón, lo cual hizo seguramente después de escuchar lo que decían de Jesús, o de detenerse ella misma a escucharlo cuando hablaba en las plazas, o conocer a otras personas que ya se habían convertido, y por ello se sintió atraída por el mensaje de Jesús, pero sobre todo por la coherencia de Jesús, es decir, que vivía lo que enseñaba. En el caso de Mateo, es Jesús quien se detiene, contempla y lo llama. Entonces se cumple lo que el anciano Simeón le dijo a la Virgen María cuando presentó a Jesús en el templo, que es una de las características de la misión de su Hijo, que ante él quedarían al descubierto las intenciones del corazón de muchos. Es decir, hasta ese momento, Mateo llevaba muy escondido en el corazón el deseo de no ser ese funcionario corrupto que le habría producido mucho éxito económico, y era hasta cierto punto un cínico, pues no le importaba lo que la gente pensara de él con tal de seguirse aprovechando del pueblo y de los romanos. Pero bastó una mirada profunda de Jesús y escuchar una voz que le dijo: sígueme, para ponerse de pie e ir detrás de Jesús. El Evangelio transforma. Jesús entra a comer a casa de Mateo. Compartir la mesa en el tiempo de Jesús no solo era mal visto, era un signo de que compartía la misma condición moral. Si Mateo era corrupto, pecador, entonces Jesús también lo sería, por lo cual, según los fariseos, no podría seguir diciendo que es el Mesías, porque tiene condición de pecador. Jesús escuchó la crítica que le hicieron y aprovechó para dar dos sentencias. Primero, sobre la primacía de la misericordia sobre los rituales vacíos. Misericordia quiero y no sacrificios, dijo Jesús. Recordemos que esto es lo que quiso el Papa Francisco cuando convocó y celebramos con él el año de la misericordia. Pues si no le damos el primer lugar a la misericordia, caeremos en la trampa de los fariseos, que basaban su religión en el cumplimiento externo al ofrecer los sacrificios que marcaba la ley, pero no eran capaces de compadecerse de las personas. Una de las críticas que más le hacían a Jesús era la de curar en sábado, por lo que Jesús les llegó a preguntar a los fariseos y escribas: ¿qué está permitido hacer el sábado?
el bien o el mal. Cuando el Papa Francisco nos invitó a vivir el año de la misericordia, no fue solo para que ese año pongamos en práctica las obras de la misericordia, sino para que recordemos que toda nuestra vida tiene que ser una práctica constante de la misericordia. Esta pandemia nos ha hecho y deberá seguir haciendo que pongamos en práctica las obras de la misericordia. Podemos afirmar que el Señor nos recuerda mediante esta dura situación que lo hacemos presente en cada hermano que sufre, ya sea por enfermedad, ya sea por problemas económicos u otro tipo de problemas, cada vez que ponemos en práctica estas obras de la misericordia, como lo hizo Jesús con Mateo. Segunda sentencia sobre su misión. No son los sanos que necesitan médicos, sino los enfermos. Y no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Jesús tiene muy clara su misión. Es de salvación. No quiere quedar bien con nadie. Y si bien es cierto que a los fariseos y los escribas les aplicó lo que señalé antes sobre que no quieren que yo los salve, la estrategia para salvar a los fariseos, escribas, doctores de la ley y todos aquellos que se creían estudiados era precisamente confrontarlos. Y la misma Sagrada Escritura nos relata de varios fariseos conversos, el mismo San Pablo, o Nicodemo que lo fue a ver de noche, o Gamaliel que defendió a los apóstoles cuando después de encarcelados se soltaron las cadenas y fueron a seguir predicando en el templo. Por eso decimos que todos están llamados a la salvación. Es más, Jesús cuando da instrucciones a los apóstoles, les dice que primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero no solo a los fariseos les costaba trabajo entender que hay que ser misericordioso con todos y que la salvación es para todos. A los apóstoles también les costó trabajo comprender el alcance de la salvación. Hace algunos años, en un programa para enseñar la Biblia aplicada a la realidad, para dar a entender la dificultad de los apóstoles para aceptar a Mateo en el grupo, arreglaron la parábola de la oveja perdida, pero al revés. Más o menos dice así el relato. Se encontraba Jesús reunido con sus apóstoles en un lugar y estos le reclamaban a Jesús el por qué llamó a Mateo, que era un bueno para nada, un ladrón, tenía tremenda historia negra, nadie lo podía ver, etcétera, etcétera. Entonces Jesús les dijo: había una vez un pastor que tenía 100 ovejas, empezó un tremendo aguacero y metió a las ovejas en una cueva y se puso a contarlas y llegaba solo a 99. Y se dio cuenta que faltaba una, que era la que siempre se distraía, por lo que dejaba con frecuencia el rebaño y siempre había que ir a buscarla, pero con la lluvia el pastor no se animaba en esta ocasión a salir. Mientras tanto la ovejita se cayó en un barranco llena de agua y como tenía las patas frágiles, no podía salir. Mientras el agua seguía creciendo, el pastor pensó: ni modos, que se friegue, y la ovejita se ahogó. Entonces los apóstoles le dijeron a Jesús: así termina. ¡Qué barbaridad con ese pastor! Si sabía que era una oveja frágil, enferma, debió arriesgarse a salir por ella. A lo que Jesús les dijo: ustedes, al no aceptar que Mateo tenía remedio, que su conversión es posible, entonces actúan como ese pastor que prefiere dejar morir a la oveja enferma. Ese es el pensamiento de los hombres. Afortunadamente Dios no piensa así. Y entonces se les cuenta la parábola de la oveja perdida, tal como la conocemos en el Evangelio. Y quise traer este relato hoy en la fiesta de San Mateo, para que también nos sirva a nosotros, porque sin darnos cuenta podemos caer en los mismos errores del tiempo de Jesús
y pensar que hay personas que no tienen remedio. Pero la historia de Mateo es apenas una de las miles de historias conocidas como la de muchos santos o desconocidas que solo Dios sabe si se convirtieron o no para alcanzar el reino de los cielos. El Evangelio compromete. La primera lectura tomada de la carta a los Efesios, que nos recuerda las diversas llamadas que Dios hace para la construcción del cuerpo de Cristo. En la relación que hace San Pablo nos señala que es Cristo que libremente ha hecho la llamada en distintas medidas. Ahí podemos ubicar a Mateo, que fue llamado a ser apóstol y evangelizador. Cada uno de nosotros recibimos un llamado, tenemos una vocación que Dios nos ha dado. El descubrimiento de ella se hace más auténtica cuando se ha madurado en la fe y vamos aceptando los dones y gracias que se reciben para aportar a la evangelización. Esto nos recuerda el gran compromiso que todos tenemos en la Iglesia para colaborar en la pastoral vocacional, colaborando primero en la maduración de la fe con la catequesis y luego convirtiéndose en promotor de las vocaciones. La vocación de cada uno es para participar en la más importante tarea en la historia de la humanidad. Desde la fe no hay tarea más grande que la de la evangelización. San Pablo nos hace una bella descripción del modo como debe notarse una comunidad comprometida y evangelizada. Dice así: lleven una vida digna del llamamiento que han recibido, sean siempre humildes y amables, sean comprensivos y sopórtense mutuamente con amor, esfuércense en mantenerse unidos en el Espíritu con el vínculo de la paz, porque no hay más que un solo cuerpo y un solo Espíritu, como es también solo una la esperanza del llamamiento que ustedes han recibido, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que reina sobre todos, actúa a través de todos y vive en todos. Que esta bella descripción nos motive a todos a vivir con entusiasmo nuestra vocación. Reina de los apóstoles, ruega por nosotros. Presentamos vino y pan al Señor. Presentamos vino y pan al Señor, porque después serán tu cuerpo y sangre entregados por nosotros. Presentamos vino y pan al Señor. Presentamos vino y pan al Señor, porque en el altar en comida se nos da y es pan para la eternidad. Presentamos vino y pan al Señor. Presentamos vino y pan al Señor. Oremos, hermanos, para que llevando al altar los gozos, las fatigas, los deseos de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Al venerar la memoria de San Mateo, te presentamos, Señor, nuestras oraciones y ofrendas, y te pedimos humildemente que mires con amor a tu Iglesia, cuya fe alimentaste con la predicación de los apóstoles.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tú, Pastor eterno, no abandonas a tu rebaño, sino que por medio de los santos apóstoles lo cuidas y lo proteges siempre, para que sea gobernado por aquellos mismos pastores que le diste como vicarios de tu Hijo. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, Santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es Jesús en el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo,
de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Mateo, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Gustavo, su auxiliar Pedro, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, Fernando, Carla, Rubén, Francisco, Juanita, Guillermina, Antonia, Álvaro, Isabel, René, Alfredo, Epifanio, Alfredo Flores, Jorge, Jesús, Carmen, Francisco, Regino, Emilio, por las benditas almas del purgatorio. Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, que es signo de reconciliación, es vínculo de unión fraterna, oremos juntos como Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Como hijos de Dios, dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas
Hermanos, este es Jesús, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, Pero pero una palabra tuya bastará para sanar. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo en mi barca, no hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Ofrezcamos nuestra comunión espiritual, especialmente por todas las vocaciones en nuestra iglesia. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permita, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Hemos participado, Señor, de la alegría de la salvación que experimentó San Mateo al tener de invitado en su casa al mismo Salvador. Concédenos nutrirnos siempre con el alimento de aquel que no ha venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Invocamos el auxilio de la Santísima Virgen. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecie las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. salud de los enfermos, Ruega por nosotros. refugio de los pecadores, Ruega por nosotros. ayuda de los migrantes, Ruega por nosotros. consoladora de los afligidos, Ruega por nosotros. auxilio de los cristianos. Ruega por nosotros. Santa María de Guadalupe, esperanza nuestra. Salva nuestra patria y conserva nuestra fe. Inclínense para recibir la bendición. A cada invocación responden amén. Que Dios, que los ha edificado a ustedes sobre el cimiento de los apóstoles, por la intercesión de San Mateo, se digne bendecirlos. Amén.
Que Dios les conceda ser testigos de la verdad ante el mundo, el mismo que los enriqueció con las palabras y ejemplos de sus apóstoles. Amén. Que puedan llegar a la patria eterna por la intercesión de aquellos cuya palabra los ha hecho mantenerse firmes en la fe. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. El Señor sea nuestra fortaleza, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.